Muy buenas tardes, amigos reunificacionistas de Puerto Rico y España. Este es su informativo para el domingo 8 de junio del 2025. Con ustedes, José Poventud, secretario de Adelante Reunificacionista. Hoy yo les tengo una noticia que yo espero que le guste a mucha gente. Y yo sé que no le va a gustar a otra gente, pero si nos gusta a nosotros, pues es buena, porque yo entiendo que es una noticia espectacular. Esto es algo que pues yo lo vengo diciendo, yo lo vengo diciendo a la gente. Nosotros tenemos que empezar a mirar hacia Europa. Nosotros no podemos seguir aquí prácticamente mirando todo el tiempo hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos no nos hace caso, Estados Unidos no le importa el bienestar de Puerto Rico en lo absoluto. Ellos hacen el mínimo por mantener a Puerto Rico bien o supuestamente bien, porque ellos lo único que quieren es sacar provecho de lo que nosotros tenemos aquí, sacar provecho de que la gente compra sus productos, compran todo lo que se produce allí, todo lo que producen los granjeros y todo que viene de Estados Unidos. Las importaciones chinas baratas que ellos hacen se venden aquí en Puerto Rico y vienen a través de Estados Unidos, no vienen directamente de China. O sea que cuando llegan aquí ya están un poquito más caras y ya no son tan baratas. Entonces, la mayor parte del tiempo lo que nos venden son excedentes de producción. No se crean ustedes que aquí llegan los mejores huevos ¿cómo se dice?, de Estados Unidos. Vienen huevos premium a un precio increíblemente caro, pero la mayor parte de los huevos que vienen aquí son huevos que no se venden allá, son excedentes de producción. Son huevos inferiores. Están bueno, están marcados como que son premium, pero para los estándares de allá son cosas inferiores. Lo mismo pasa con las lechugas. Las lechugas que llegan aquí no son tan frescas. Así que esa lechuga iceberg que usted compra en el supermercado, que paga $3 por lechuga, o a veces hasta más, esa lechuga no es fresca, eso viene de Estados Unidos. Lo mismo las carnes, los pollos, todo. Nosotros lo que consumimos aquí viene de Estados Unidos. Y por eso lo único que a ellos les importa es que nosotros estemos con vida de hoy para mañana, porque mañana volvamos a comprar. Pero hacer que la isla progrese, no, por favor, jamás y nunca. Pues miren lo que salió en el vocero ayer. En el periódico del vocero, perdón, sí, ayer, en el día de ayer, sale esta noticia exclusiva. Dice exclusivo, expresidente de ex España urge fortalecer vínculos con Puerto Rico. Mariano Rajoy abordó temas de reconstrucción, políticas arancelarias, turismo y alianzas público-privadas en un evento organizado por el vocero. Esta noticia es de Stephanie López de El Vocero. En un contexto marcado por la incertidumbre económica y los persistentes conflictos geopolíticos a nivel global, el expresidente de España, Mariano Rajoy, subrayó la importancia de fortalecer los lazos con América Latina, incluyendo a Puerto Rico. No conozco nada que no nos una, y eso tiene que notar más en el futuro. Esa frase es importantísima. No conozco nada que no nos una.
Y cuando él dice eso, está diciendo la verdad. Dijo Rajoy ayer ante una conferencia magistral llamada El mundo de hoy y las oportunidades de Puerto Rico en España, ofrecida en el condado Vanderbilt como parte de una iniciativa de El Vocero. La visita del funcionario a la isla fue respaldada además por Banesco USA, Metropistas, Mapfre, Empire Gas, McConnell Valdez LLC, Betis, Bolson, Puerto Rico, el Condado Vanderbilt y Aerostar. Aerostar es la compañía que administra el aeropuerto. A juicio del exmandatario, aunque las políticas arancelarias del presidente Donald Trump están poniendo presiones económicas a los países extranjeros, Puerto Rico es una puerta que tiene las naciones para establecerse y exportar al suelo americano, aprovechando la ventaja de que la isla no paga aranceles. Si la historia de los aranceles se consolida, todo lo fabricado en Puerto Rico entra sin arancel en Estados Unidos y la isla puede ser un lugar para atraer manufactura, como por ejemplo la industria farmacéutica europea. Eso sería un tiro. Yo creo que es un momento de oportunidades. Puerto Rico crece, hay fondos para la reconstrucción y está la voluntad de las empresas españolas de venir, enfatizó Rajoy, quien fue presidente entre el 2011 y el 2018. Oigan bien lo que dice este señor, está la voluntad de las empresas españolas de venir. Áreas de oportunidad. Durante la conferencia, el expresidente resaltó 5 áreas en las que entiende que España puede aportar, incluyendo la construcción, en la que actualmente impera la falta de mano de obra en la isla. Los constructores son muy buenos, están en los 5 continentes y quieren crecer aquí en Estados Unidos. Creo que pueden jugar un papel muy importante en la ejecución de los fondos federales para la reconstrucción, resaltó Rajoy. Asimismo, enfatizó que España cuenta con algunas de las mejores y más destacadas empresas energéticas del mundo, con una gran importación en Estados Unidos. Entre las empresas, paréntesis mío acá, entre las empresas más destacadas que tiene España, está también Repsol, y Repsol tiene bien adelantado el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, para ustedes que no lo sepan, no es como el hidrógeno que se obtiene luego de la extracción de gas natural. Hay un sobrante de hidrógeno que se produce durante la fracturación de rocas y piedras, cuando se está extrayendo este gas natural. Hay un excedente que es hidrógeno. Pues ese no es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es hidrógeno que se produce utilizando celdas solares para producir la electrólisis. Si se utilizan celdas solares para producir la electrólisis, pues entonces es hidrógeno verde porque se está produciendo con energía renovable. Entonces, cabe destacar que la energía eólica se posicionó en el 2024 como la principal fuente de electricidad limpia en España, con el 23.2% de la estructura de generación nacional, seguida por la nuclear, que aunque ustedes no lo crean, es limpia con una participación de un 20% y la solar fotovoltaica 17%. El ciclo combinado 13.6% y la hidráulica 13% como principales tecnologías de sus componentes energéticos según datos de la red eléctrica, operador del sistema eléctrico español. Dice aquí, el funcionario también destacó a las alianzas público-privadas como una estrategia que no solo ya existe en Puerto Rico, sino que empresas españolas como Metropista han tenido éxito.
Otro punto mencionado durante su presentación incluyó a las ciudades inteligentes, una tecnología puntera para mejorar los servicios a la gente, como por ejemplo mejorar el transporte público, eficiencia energética y alumbrado. Hay mucho que hacer y que se puede hacer, resaltó. Rajoy expuso además que en momentos en que el turismo en la isla continúa en crecimiento, el país europeo podría mirar hacia el terreno boricua, porque aunque existen múltiples empresas españolas que se han instalado en países de Latinoamérica, no han tenido la misma penetración en la isla. No es fácil de entender que no haya ninguna cadena hotelera española. Bueno, yo sé por qué y yo lo voy a explicar ahorita más tarde. Aquí en Puerto Rico. Y creo que ahí también podemos trabajar y lo haríamos como es natural en beneficio de todos, sostuvo. Precisa unir lazos con Latinoamérica. Por otro lado, el expresidente alertó sobre la creciente dependencia comercial de los países latinoamericanos con China, una tendencia que considera preocupante debido al régimen político y sus posibles consecuencias. China tiene una política de expansión económica que no sabemos a dónde puede llegar, pero es muy clara. Latinoamérica es su primer socio comercial y está haciendo inversiones estratégicas en infraestructuras y recursos naturales, pero nadie conoce sus intenciones de futuro porque de las dictaduras no se sabe cómo puede ser el futuro, resaltó Rajoy. No obstante, enfatizó que Estados Unidos sigue siendo el primer inversor en Latinoamérica y España es el segundo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el 2023, Estados Unidos representó el 33% del total de la inversión extranjera directa en la región, mientras que la Unión Europea, que incluye España, representó el 22% de la inversión extranjera directa en América Latina en el 2023, según la CEPAL. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos para diversificar esas relaciones comerciales, expuso. Todos tenemos nuestras carencias y nuestros puntos fuertes. Sin duda alguna, un buen entendimiento entre España y Latinoamérica en estos momentos también puede servir para diversificar los estímulos políticos, económicos y comerciales en algunos países, acentuó el expresidente. Durante el evento estuvo también presente la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, quien coincidió en que España es un aliado comercial con el que se deben fortalecer relaciones. La mandataria expuso que Estados Unidos fue el principal inversor en España, un dato respaldado por el registro de inversiones exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio de España, que destacan que representó el 28.9% de los flujos de inversión extranjera directa hacia el país. Esto es un número bastante alto comparado con el resto de los países europeos que hacen inversión directa con Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico no ha sido la excepción, dijo la gobernadora. La primera ejecutiva destacó la presencia de múltiples empresas españolas en la isla y, al igual que el expresidente, reconoció a Metropistas, a la que catalogó como una de las alianzas público-privadas más efectivas en términos del servicio. Áreas de posible colaboración: turismo, manufactura farmacéutica, construcción, alianzas público-privadas, energía. La gobernadora buscará eliminación de doble tributación. De igual modo, González Colón destacó que su equipo de gobierno continúa trabajando con la Casa Blanca para que Puerto Rico
sea incluido en el Tratado de Eliminación de Doble Tributación que tiene España en Estados Unidos, pero en el que Puerto Rico como territorio no está incluido, porque Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, solamente un territorio. Este tratado fue aprobado en julio del 2019 y entró en vigor en noviembre de ese mismo año, transformando de forma significativa la forma en que los inversores estadounidenses operan en España, al eliminar la necesidad de utilizar estructuras intermedias para acceder a un régimen fiscal más ventajoso. En el lado de España no hay ninguna oposición a la inclusión. De hecho, se clasificó que se incluyera en el tratado, pero ha sido en la parte del Senado Federal donde todavía hemos tenido situaciones. Obvio, obvio, si nos quieren tener pisados. Explicó la mandataria, por su parte, el presidente del vocero, Salvador Asbun, agradeció. eh, ah, Vamos a virar para atrás. Por su parte, el presidente de El Vocero, Salvador Asbun, agradeció la disposición del expresidente español para participar en una conversación que, más allá de exponer los retos, sirvió para presentar soluciones. Hay un sinnúmero de oportunidades que hoy tenemos en España y por consiguiente en la Comunidad Económica Europea. Nosotros somos una isla, pero eso es un continente completo. ¿Por qué no miramos hacia allá? Puntualizó Hasbun. El, este es el presidente del vocero. Y ahora yo le quiero preguntar a mis amigos puertorriqueños, ¿por qué nosotros no miramos hacia allá, hacia España, en vez de estar aquí pegados de los yanquis tratando de recoger las migajas que nos suelten, que nos dejen caer de la mesa de ellos? Es que estamos como pejitos. Los pejitos siempre están detrás de la mesa del amo, esperando que se caiga cualquier cosa al piso para ellos cogerlo. Así nos tienen a nosotros. Eso es una desvergüenza, eso es indecoroso. O sea, nuestra relación colonial con los Estados Unidos es indecorosa por demás. Es una cosa que no se puede ni mencionar. Al mismo tiempo que sale esta noticia, un diario digital español que se llama COPE publicó otra que dice: el territorio de América que se ha planteado volver a unirse a España y ser como las Islas Canarias. Fue la primera comunidad autónoma de nuestro país. Esta isla, que ahora forma parte de Estados Unidos, ha presentado varias propuestas para salirse del país norteamericano, y un sector de la población cree que lo mejor sería volver a ser parte de España. Y pues yo les aclaro, somos un sector minoritario, pero la idea es fabulosa. Eh, o sea, nosotros tenemos que lograr que Puerto Rico se convenza de que esto es lo que nos conviene de verdad. Esto es lo que nos conviene a nosotros como españoles, como puertorriqueños y como hispanos. Los Estados Unidos no nos van a dejar progresar más de lo que hemos progresado hasta ahora. Eso ténganlo por seguro. Y no nos van a dar la estadidad. Entonces, sigo leyendo. Dice: la historia de España en América está marcada por siglos de vínculos y conflictos y relaciones culturales profundas, desde el descubrimiento del continente hasta la independencia de las últimas colonias en el 1898. Y aquí yo corrijo, la independencia fue solamente la de Cuba, porque todos los demás territorios se quedaron como territorios colonizados por Estados Unidos. Y ahora mismo siguen colonizados Guam, ¿cómo se dice? Puerto Rico, Guam, la isla de Samoa y
¿Cuál es la otra? Y no, las Marianas se lograron una independencia asociada o algo así, que no es otra cosa que el mismo pejito de la neocolonia con la cadenita más larga, pero nosotros todavía somos una colonia, nosotros llevamos 127 años siendo colonia de Estados Unidos. Nosotros nunca fuimos una colonia de España en el sentido de una colonia de explotación como hacían los ingleses. Nosotros colonizamos la isla poblándola. Aquí había una colonia de españoles, no una colonia de España. O sea, lo que sucede es que los otros partidos políticos de la isla quieren menospreciar ese hecho utilizando el término colonia que se le da hoy en día en Estados Unidos, entre la esfera anglosajona, entre la esfera francesa y en las Naciones Unidas. Y eso no es lo que Puerto Rico era los 405 años previos a la invasión. En esos años Puerto Rico era parte del territorio nacional de España y por lo tanto no era una colonia, era España. De todas aquellas tierras que formaron parte del Imperio Español, pocas tienen una conexión tan intensa y duradera como Puerto Rico. Y eso tiene muchos motivos. Y ahora, más de 120 años, dice aquí, después de su separación, un grupo de ciudadanos quiere revertir el rumbo de la historia. Puerto Rico fue parte de España durante más de 4 siglos. En 1897 incluso logró convertirse en la primera comunidad autónoma de nuestro país gracias a la concesión de una carta autonómica. Sin embargo, apenas un año después, ni siquiera fue un año después, fue meses después, tras la guerra hispano-estadounidense, pasó a manos de Estados Unidos. Desde entonces, el archipiélago caribeño vive bajo el estatus de Estado Libre Asociado. Bueno, nosotros estuvimos en un limbo político bien fuerte del 1898 hasta el 1917 porque éramos apátridas, no teníamos patria, nos forzaron a dejar la nacionalidad española en punto suspensivo. Todos los nacidos en Puerto Rico, a pesar de que éramos españoles, no se les reconoció por los Estados Unidos, por lo tanto éramos apátridas. Solamente se les reconoció bajo el Tratado de París a los españoles que habían nacido en la península, que estaban viviendo en Puerto Rico en ese momento. El artículo 9 del Tratado de París, que es un artículo bien injusto, nos despoja de nuestra nacionalidad española injustamente, unilateralmente, y nos pone a la merced del Congreso de los Estados Unidos porque dice que toda la condición política y los derechos civiles de los habitantes, o sea, de los naturales de la isla, iban a ser determinados por el Congreso. Y pues a mí me han preguntado, ay, ¿quién escribió eso en el tratado? España. Y yo digo, no, ¿cómo va a ser España? Los americanos, los estadounidenses. Lo que sucede es que los estadounidenses obligaron a los españoles a firmar eso, que no tenían otra salida. Entonces, sigo leyendo. Lo que implica, ahora mismo que estamos bajo el estatus de Estado Libre Asociado, lo que implica cierto grado de autogobierno, pero sin plena soberanía ni representación, con voto en el Congreso estadounidense. Nosotros no podemos no podemos elegir congresistas, no tenemos representación en el Congreso, y por no tener representación en el Congreso, nosotros no, ¿cómo se dice? No podemos determinar nada ni compartir las decisiones de la nación. Por lo menos Hawái, tiene representación, pero Puerto Rico nada. Y a final de cuentas que a mí personalmente ni me importa porque yo no tengo la misma cosmovisión y los hispanos no tenemos la misma cosmovisión que tienen los yanquis. Nosotros somos una gente diferente, somos una etnia distinta. Ahora, un movimiento político llamado Adelante Reunificacionista propone una idea tan sorprendente como ambiciosa que Puerto Rico vuelva a formar parte de España y se convierta en su comunidad autónoma número 18.
Este movimiento nace en el 2017 como una asociación cultural, pero su objetivo es claramente político. Cierto, yo no lo niego. Nosotros somos una asociación político-cultural. ¿Por qué? Porque la cultura y la historia están entrelazadas con la política. No se pueden separar. Aquel que le dice a usted, pues yo solamente me voy a ir por lo cultural, no me quiero meter en política, le está diciendo una, ¿cómo diría yo? Pues no se quiere mojar los pies en la política. No es que le esté diciendo una media verdad ni le esté diciendo mentira, porque culturalmente y históricamente le van a decir la verdad, pero no se van a querer mojar los pies en la política. Según sus fundadores, cerca de 13% de la población puertorriqueña apoya la idea de reunificarse con España. Para ellos no se trata de nostalgia, sino de una vía hacia un futuro más justo y próspero. Y eso es así. Esto no se trata de nostalgia, se trata de un futuro más justo. Y si es próspero o no es próspero, eso va a depender cómo nosotros breguemos en el Congreso de los Diputados con nuestros hermanos españoles y de cómo nosotros trabajemos. Pero va a ser más justo porque vamos a estar con los nuestros hermanos. Puerto Rico nunca quiso separarse de España, afirma José Lara, presidente de la organización. Según su visión, la isla perdió buena parte del progreso que había alcanzado como provincia española y ha vivido más de un siglo de sometimiento bajo una administración estadounidense que no les concede plenos derechos ciudadanos. Hoy los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y solo cuentan con un comisionado en el Congreso sin derecho al voto. Y sin embargo, somos el territorio americano que, que más militares envía al servicio militar. O sea, y nosotros no podemos votar por el presidente que envía a nuestros hijos a la guerra. Eso es buenísimo. Este es el logo del extinto MRE, Movimiento Reunificacionista con España, que presidía José Nieves Seize. Adelante Reunificacionista ha presentado su propuesta ante el Comité de Descolonización de la ONU y pide un plebiscito avalado por los tres actores clave, Estados Unidos, España y el propio pueblo de Puerto Rico. Y eso es cierto, eso nosotros lo pedimos el año pasado y lo vamos a pedir este año nuevamente. El objetivo final es integrarse como comunidad autónoma con un estatus similar al de Canarias, Ceuta o Melilla. Y aquí yo voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, pero que es cierto. Si cuando Puerto Rico se reintegre con España, España está dentro del sistema utilizando el sistema de comunidades autónomas, pues nos reintegraremos como comunidad autónoma, porque ese es el sistema. España no tiene colonia, nunca las ha tenido. Bueno, en África tenía unas pocas. Cuando nosotros sí, cuando por el contrario nosotros nos reunificamos con España, cuando ese día llegue y se ha abolido el sistema de comunidades autónomas y existe otra vez el sistema de provincias, pues nos reintegramos como si fuera una provincia. Como quiera, vamos a tener una ventaja enorme que no tenemos ahora, que es representación política en el Congreso de los Diputados españoles, que ahora no la tenemos en el Congreso estadounidense, y vamos a poder votar por un presidente indirectamente, porque en España el presidente lo escoge el Congreso de los Diputados, pero como nosotros fuimos los que elegimos esos diputados, pues los diputados escogen el presidente. En el caso de Estados Unidos, nosotros no podemos votar por el presidente que manda a nuestros hijos a la guerra. Punto, se acabó. Ahí no hay más nada. Queremos que Puerto Rico recupere el estatus que perdió cuando se unió a Estados Unidos. Eso lo dijo nuestro presidente, el señor José Lara, presidente de Adelante Reunificacionista.
Dice, las razones por las que Puerto Rico querría volver a España. Según Lara, mantener el español como lengua principal, evitar que se pierda nuestra lengua. Conservar las tradiciones culturales hispanas ha sido clave para que esta idea resuene entre sectores de la población. Queremos un futuro de progreso y creemos que ese futuro está en España, asegura. A pesar del entusiasmo, no lo tienen fácil. La legislación estadounidense impide por el momento que los miembros de esta asociación formen un partido político. Bueno, eso no es completamente correcto. El reto que nosotros enfrentamos realmente es que de nosotros formar un partido político, debería, a mi entender, yo antes pensaba que deberíamos formar un partido político full, completo, como cualquier otro partido político, puertorriqueño, para administrar la colonia, ¿no? A nosotros no nos interesa administrar la colonia. A nosotros lo que nos interesa es reunificarnos con España, salir de la colonia. Nosotros no queremos ser más una colonia yanqui. Hasta ahora, según denuncian, enfrentan un bloqueo mediático que limita la difusión de sus ideas dentro de Puerto Rico. Bueno, el bloqueo mediático se ha ido baratando poco a poco, pero todavía existe el bloqueo en el cual, aún habiendo tenido algo que ver con alguna situación, no se nos menciona, se nos ignora por completo. Eso es bloqueo también. Para sortear estos obstáculos, se nos menosprecia, como hizo una vez el secretario del PIP, del Partido Independentista Puertorriqueño, que decía que éramos una minúscula minoría de menos de 4%, y menos de 4% sacaron ellos en las elecciones anteriores. No en esta sacaron un poquito más, pero en las anteriores estaban malos. Explicando lo que realmente supuso la relación con España, y explica Lara. También colaboran con la Asociación Cultural, Acción Puerto Rico España, con sede en Madrid, para fomentar lazos institucionales y diplomáticos entre ambos territorios. Desde la asociación Desde la Asociación Acción Puerto Rico España, su presidente Luis Mulio lo tiene claro. Puerto Rico ya fue comunidad autónoma, solo queremos que recupere ese estatus perdido tras la invasión estadounidense. A su juicio, la reunificación será beneficiosa para ambos países. España ganaría presencia en América y Puerto Rico accedería a derechos y servicios que actualmente no tiene garantizados. Molina insiste en que este no es un movimiento aislado ni improvisado. Se están manteniendo conversaciones con representantes en Estados Unidos y se trabaja activamente en el ámbito diplomático para avanzar esta causa. Vamos paso a paso, pero sin detenernos. Y aquí hay una foto de José Lara, Sergio Colón, Mirna, un servidor que está aquí, vale, con la misma camisa. Increíble, qué suerte. Eso fue sin planificarlo. La posibilidad de que Puerto Rico se convierta en una comunidad autónoma española puede parecer lejana o incluso utópica, pero lo cierto es que está abriendo un debate que va más allá de lo simbólico, en un mundo donde las relaciones entre naciones cambian constantemente y las comunidades buscan nuevas formas de autogobierno. Este movimiento pone sobre la mesa una pregunta inesperada. ¿Y si España volviera al Caribe? ¿Y si España volviera al Caribe? En, en plena era de la globalización y las identidades compartidas, la historia aún tiene capítulos por escribir. Y Puerto Rico, con su pasado español y su presente incierto, quiere ser protagonista del siguiente. Y ahí se acabó. Y esto salió en el periódico digital que se llama COPE. Tiene algunos errores que yo fui corrigiendo según iba leyendo. Se llama COPE, no lo veo. Viernes 6 de junio, lo actualizaron hoy. Hoy fue que lo actualizaron. Digo, sí, el viernes. Yo estoy grabando esto viernes, pero esto se pasa el domingo 8.
está recién actualizado. Eh, y yo, voy a cejar esto y le voy a añadir mi comentario. En el caso del reportaje del vocero, yo opino lo siguiente. ¿Por qué, por qué, por qué Puerto Rico no lo piensa y se da la oportunidad de regresar con España? Este, Nosotros tenemos un problema bien serio en nuestras instituciones educativas donde a los niños se les enseña que España fue abusadora, que vinieron aquí a matar indios, violar indias y robarse el oro, cuando para empezar aquí no había ningún oro. Para que ustedes vean eh, cómo se tergiversa la situación. Esto no es nuevo, esto empezó poco después de la invasión. Don Ricardo Alegría le puso freno después que se fundó el Estado Libre Asociado del Instituto de Cultura y se empezó a enseñar un tipo de historia que, ¿cómo se dice?, que hacía honor a nuestra madre patria España, aunque no la reivindicaba por completo. Lo cierto es que aquí en Puerto Rico nunca hubo una queja de independencia, como ya yo les leí en un artículo del presupuesto de 1897 hace un tiempo atrás. Eh, Puerto Rico estaba muchísimo mejor en el 1897, perdón, repito, 1897, que lo que, que lo que está hoy en día y que lo que estuvo pocos meses después de la invasión, porque a meses de la invasión ya los puertorriqueños habían empezado a sentir pobreza, hambre y miseria como nunca lo habían experimentado en 405 años anteriores que estuvieron con el gobierno español. Los 405 años de nosotros ser españoles no fueron perfectos. Nos atacaban a cada jato los ingleses, los franceses por el sur. Los holandeses quemaron la primera universidad que se estableció en las Américas, que estaba en el convento de los dominicos. Eso nadie lo menciona. Nadie menciona que en Puerto Rico se fundó la primera universidad del Caribe. La primera Universidad de las Américas en el 1525 se abrió un estudio general en el convento de los dominicos. Esto yo lo leí en un ensayo de un historiador de apellido Hegel, que no me acuerdo ahora el nombre completo, pero el segundo apellido era Hegel. Este señor dice que en el 1525 se funda el estudio. Un estudio general es un estudio donde se estudian letras, se estudia religión, filosofía y entre otras cosas que era lo que se estudiaba en aquella época. Se estudiaba matemáticas, ciencias, las ciencias que se conocían, porque estamos hablando del siglo XVI, una época saliendo de la época medieval. Entonces, ¿qué sucede? Se funda este estudio y en el 1532, por una bula papal, se le otorga rango de universidad al estilo de Alcalá de Henares. Al mismo tiempo, se abre otra sede en la ciudad de Santo Domingo. El estudio se llamaba Santo Tomás de Aquino, lo que era de los padres dominicos. Y al mismo tiempo se abre la universidad que está en otra sede en Santo Domingo, que pues, se llamó igual Santo Tomás de Aquino. ¿Qué sucede? En el 1625, Balduino Enrico viene y quema la ciudad de San Juan, porque obviamente eh, los milicianos, los puertorriqueños y los españoles se negaban a rendirse y él dice, pues le pego fuego a la ciudad y le pegó fuego a la ciudad, quemó el convento y con el convento quemó la inmensa biblioteca de manuscritos que había dentro de la universidad.
y nosotros nos quedamos sin universidad por culpa de los holandeses. No fue por culpa de los españoles, fue por culpa de los holandeses. Entonces, ¿qué sucede? Como se queda la de Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo, la que está, lo que es ahora República Dominicana, pues dejan esa y no hacen nada con el Estudio General de Puerto Rico, porque Puerto Rico era mucho más propenso a ataques de los enemigos de España. Y no se volvió a reconstruir el Estudio General y se perdió una inmensa biblioteca de manuscritos, manuscritos que, pues, que son, ¿cómo se dice? Así era que se hacían los documentos antes, así era que se imprimían los libros. Para ese tiempo ya había una imprenta, pero vamos a decir, la imprenta se inventó en el 1535 y pues probablemente aquí no había una imprenta para imprimir todos esos manuscritos de nuevo, si es que hubiese alguna copia. Eh, Fue una pérdida bien grande y desastrosa y gigantesca. Ahora, esto para cejar, y voy a cejar con algo que yo he dicho otras veces. Puerto Rico era próspero antes de la invasión. No había queja de independencia. No, Puerto Rico no se quería independizar. Nos iba bien con España. Administrábamos nuestro presupuesto. Y en el 1897 se dejó en superávit. La Junta de Supervisión Fiscal es producto de la colonia. La quiebra de Puerto Rico es producto de la colonia porque a ningún país que coloniza a otro le interesa que la colonia prospere o esté bien administrada porque lo que quiere es que haya confusión constantemente. Por eso es que aquí existen tres movimientos políticos: la independencia, el estadolibrismo, que es seguir en lo mismo, y la estadidad. Porque cuando los yanquis llegaron aquí, que vieron que habían esas tres tendencias, empezaron a reforzarlas para que, pues, para que hubiese inestabilidad política, cisma, ponernos a pelear entre nosotros como gallos de pelea, porque en ríos revueltos, ganancia de pescadores. ¿Eh? Entonces, si a ellos les conviene que nosotros estemos así peleándonos con nosotros, nosotros tenemos que despertar de este bendito sueño y darnos cuenta que tenemos que unirnos. Nosotros tenemos que unirnos. O sea, los partidos mayoritarios que de verdad quieren que Puerto Rico progrese, tienen que abrir los ojos, quitarse las gringolas y ver que nuestro futuro está allá en la madre patria con la comunidad europea, porque nosotros somos españoles y somos mayormente europeos. Somos taínos, somos africanos, pero el componente mayor y la etnia y la cultura de nosotros es española. O sea, la bomba y la plena, ¿en qué lenguaje es que se canta? En español. No se canta no se canta en Swahili ni nada de eso por el estilo. Los poemas, la poesía negroide que escribía Pales Mato, ¿en qué la escribía? En español. ¿Me siguen? O sea, nosotros somos mayoritariamente, étnicamente españoles, aunque no nos guste, aunque a alguna gente no le guste. Alguna gente que por culpa de la adoctrinación que hay en las escuelas, se creen ahora que son indígenas, que son africanos. No. Ustedes me pueden creer que yo una vez fui a un espectáculo de una escuela de arte, y voy a decir el nombre, en Aguadilla, y decía arriba en el espectáculo, decía África, madre patria. ¿Madre patria de quién? Si los africanos vendían a sus propios compañeros de país como esclavos. ¿De dónde ustedes creen que salían los esclavos? Eran los mismos africanos que los vendían y los vendían ya con condición de esclavos,
porque ningún español iba a comprar un esclavo que no tuviese un certificado de esclavitud, de esclavo, porque sería un pecado mortal, la trata humana de otra manera. Eso era así, eso era así, pero no se puede juzgar lo que sucedía antes con los criterios de hoy, porque hoy en día ese criterio no existe. En aquella época, un esclavo era una persona que legalmente tenía sus derechos reducidos. ¿Por qué? Porque fue un prisionero de guerra, por diferentes causas, porque ya venía de la esclavitud con una familia y esa familia decidió venderlo y ya tenía su certificado de esclavo. La esclavitud no se la inventaron los españoles. La esclavitud viene desde antes de los tiempos romanos. Y de hecho se llaman esclavos porque los primeros esclavos eran blancos y venían de los países eslavos. Y los eslavos eran los que normalmente eran esclavos y pues de eslavo cambió a esclavo y así se quedó. Pero la esclavitud no se la inventaron los españoles. Nosotros tenemos aquí una etnia mayoritariamente española. este, Salpicada con sus tonos de africanismo y salpicado con sus tonos de indigenismo, porque no se puede negar que el taíno aportó un sinnúmero de palabras para la lengua española que todavía al sol de hoy se usan y no son tan solo los nombres de los pueblos. Pues entonces, nosotros tenemos que hacerle caso al discurso de este señor Rajoy, porque ¿qué le faltó a Rajoy decir? ¿Qué le faltó a Rajoy decir en ese discurso? Que no lo puede decir porque él no es puertorriqueño y no se puede meter en la política de los puertorriqueños. Es lo único que le faltó decir. Coño, los estamos esperando. ¿Qué hacen? Eso fue lo único que le faltó decir. Y este ha sido José Poventú con ustedes en su informativo del domingo 8 de junio del 2025. Espero que me perdonen por los audífonos porque se me perdieron los míos. Que la pasen bien, que Dios me los bendiga. Bye bye. Despierta, Puerto Rico, que en cada puertorriqueño hay un español dormido.